Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voz de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, vamos a abordar temas importantes que generan o se generan acá en el acontecer nacional. El tema de la gobernabilidad, es tan importante, pero parece que acá no es tan importante. Lo que ocurre es que hay que colocarlo sobre la mesa porque vemos aspectos que llaman la atención. Muy temprano por la mañana veo en el reporte de mis compañeros en los noticieros que está tomado tal colegio, está tomada tal escuela. Es que estamos en la semana de los estudiantes y los estudiantes están pidiendo que se les tiene que dar feriado porque es la semana del estudiante y toda la vida se les ha acostumbrado a que les den feriado durante esta semana. Signo, que los brujitos, unidades de transporte se paralizan, se toman los bulevares exigiendo que los legalicen en la ley de transporte. Signo, y así sucesivamente nos podemos encontrar con una serie de dificultades que uno pone a consideración de los analistas si de verdad estos son signos de ingobernabilidad, son signos delicados de falta de gobernabilidad acá en el país, que trasciende lo político, porque lo político, que también vamos a tener tiempo para abordarlo en el programa, pues tiene una lectura un poco más fría, un poco más sobria, pero estos signos de que acá por cualquier cosa se toman un edificio, por cualquier cosa se toma la universidad, bueno, hoy otra jornada de protestas en la Universidad Nacional, y vale la pena poder iniciar el programa con este tema. Y qué mejor que hablarlo con don Efraín Díaz Arribillaga, un distinguido analista acá en el país. Un placer. Muchas gracias, Alan. Gracias por la invitación a su programa, nuevamente. Muy bien. Y entramos en materia de inmediato sobre el tema de la gobernabilidad, don Efraín, porque yo creo que acá a veces hay algunos términos que son extraños para la población, que de repente deberían de tenerlo muy presente. Es el tema de la gobernabilidad en Honduras. ¿Cómo lo ve? Bueno, indudablemente que el país pasa por una crisis de gobernabilidad ya desde hace algún tiempo. Sí. O sea, no es un problema reciente, pero que se agudiza sobre todo a partir del 2017. Sí. Claro, uno se puede remontar hasta el 2009, después del golpe de Estado, y que quizás ese sea como un punto de inflexión en el cual comienza de alguna manera u otra, sobre todo la confrontación y la división de la sociedad hondureña. Yo creo que el 2009 marca ese punto que no se ha terminado de superar. Y ese es un motivo que tiene que ver con el problema de gobernabilidad. O sea, también tiene mucha relación con la pérdida de confianza de la población, de la ciudadanía, en las instituciones, en los partidos políticos. Pero aunque uno suene reiterativo sobre algo que ya todo el mundo sabe, el gobierno actual carece de una verdadera legitimidad social, o sea, una aceptación plena de la población, porque de hecho, no solamente por su cuestionada reelección, a todas luces ilegal y violatoria de la Constitución, sino también elecciones que al final nunca se supo si fueron realmente lo que fueron o no. Entonces todo esto ha generado un ambiente casi desde noviembre para acá de una constante inestabilidad y una gobernabilidad. Entonces creo que en la base del problema está eso. Pero creo que, como usted bien nos señala, no solamente es el problema propiamente que tiene que ver con temas de legitimidad social, sino que a mí me parece también que el debilitamiento de la institucionalidad pública y la infuncionalidad del gobierno como tal nos está conduciendo también a profundizar esa crisis de gobernabilidad. Y que desde mi punto de vista pareciera ser que no hay un rumbo para el país. Esa es mi principal preocupación. Yo no le veo ningún rumbo. Todas las actuaciones es como el bombero, ¿no? Apagafuegos, ¿no? Hoy aparece una crisis, mañana otra, y actuamos ahí y en función de eso. Por ejemplo, si no hubiera pasado, digamos, la muerte de los misquitos, pues nadie hablaría de los problemas de la mosquitia.
¿verdad? Y en el abandono en que vive una gran parte de nuestra población ahí. Entonces, ¿eso qué es lo que le indica a usted? La improvisación, la falta de planificación, la falta de una visión de desarrollo del país, que eso se une a los problemas políticos. O sea, que el problema del país no es solamente de orden político, sino que es de orden económico y social, que a veces no se toca a profundidad y que de alguna manera está afectando a la sociedad en general, en términos de empleo, en términos de estabilidad, condiciones para la inversión que el país requiere. Entonces, todo eso se une a los problemas que ya de por sí tenemos de confrontación, de división de la sociedad hondureña, que lamentablemente vivimos y que han tenido también los brotes de violencia. La violencia no a raíz únicamente de las marchas o de las tomas, sino que también se junta con todo el panorama de inseguridad y violencia que lamentablemente todavía vivimos en el país, y que el sentido de una enorme agresividad por parte de los diferentes sectores, ¿verdad? No solamente de uno, sino que de todos, esa agresividad es parte del descontento, de la indignación, de la falta de aceptación de una situación que a todas luces me parece que cada vez se vuelve más insostenible. Bueno, un referente de este tema que pone en evidencia la gobernabilidad y que pone en evidencia el talento, yo creo que acá a diario se pone a prueba el talento que se pueda tener desde un gobierno, que se pueda tener desde los diferentes sectores organizados en el país, llámense sociedad civil, sindicalistas, llámense empresarios. Creo que cada día es un reto para todos estos sectores, es una percepción que tengo para el tema de poder hacer prevalecer el talento. Mire, ese tema de la Universidad Nacional, por ejemplo. Durante esta semana se han reanudado las clases, pero ya hoy también protestas, ya hoy se generaron durante el día una serie de protestas, se tomaron los bulevares. Muy bien. Es evidente que no hay talento de muchos sectores involucrados en ese tema respecto a cómo resolverlo. Sí. Y parece que no tienen solución. Sí, bueno, solución tienen, lo que pasa es que los actores involucrados no quieren encontrarle una solución. Entonces, ¿verdad? Hay un empecinamiento, una cerrazón frente a lo que pasa. Entonces no hay salidas, porque solo puede haber salida cuando las partes, de alguna manera u otra, son capaces de poder establecer de que hay salidas. Pero realmente el empecinamiento y aferrarse a determinadas posiciones de manera irracional no nos lleva a ninguna solución. Y el problema de la universidad es un caso muy claro de un movimiento estudiantil que se aferra a determinadas cosas que al final no se sabe por qué protestan en realidad. Y por otro lado, las autoridades mismas universitarias, me parece que les hace falta fuelle, les hace falta como determinación, no solamente de encontrar una salida, sino que también establecer que la universidad es de todos, ¿no? Es una institución nacional y por lo tanto creo que merece un respeto de todos y además soluciones que realmente procuren que la universidad continúe avanzando en su proceso de reforma. Pero desafortunadamente esas partes no se dan y la universidad es un reflejo de lo que pasa en el país. O sea, lo que pasa en la universidad, Alan y televidentes, no es ajeno a lo que pasa en el resto del país. Igual, encontramos las mismas posiciones cerradas, de soberbia, de falta de capacidad para poder encontrarse con el otro. Porque ese es el gran problema aquí. ¿Cómo nos encontramos con el otro, con los otros? Que a pesar de las diferencias que podamos tener, debemos respetar las diferencias, pero tratar de alguna manera u otra de poder llegar a acuerdos que permitan solucionar la crisis. Esa es parte de lo que es gobernabilidad. La capacidad que un gobierno y los ciudadanos tienen de poder entenderse y establecer un acuerdo que permita el funcionamiento no solamente del gobierno, sino que el funcionamiento del país en general. Pero aquí no, aquí vamos de crisis a crisis, porque hay problemas no resueltos. Y esa es otra cosa. O sea, que los medios apagan el fuego, pero no resuelven los problemas de no resuelven porque Alan, yo quiero hacer esta reflexión. Cuando usted me invitó al programa, yo digo, bueno, debo decir algo que a mí me parece que es necesario hacer. Estamos demasiado anclados en el pasado, Alan.
y no estamos viendo hacia el futuro. Yo siento que los distintos actores políticos o económicos o sociales como que no vemos qué es lo que debemos ir, hacia dónde debemos ir, y el país carece de rumbo. No solamente no hay un liderazgo, es que no hay dirección del país. Entonces no podemos continuar viendo al pasado, ¿verdad? Es como el que ara la tierra, ¿verdad? Tiene que ver hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Y eso me parece que es parte de lo que estamos viviendo en Honduras en este momento. Y qué grave, porque no tenemos ni siquiera en esa línea de pensamiento un diseño de Honduras a futuro. Así es. O sea, cada uno está, tan grave es esta situación en esa línea de pensamiento, insisto, que acá no sabemos qué va a pasar mañana. Exactamente. No sabemos qué va a pasar en una semana. No sabemos qué va a pasar en un mes. Sí, lo único que me parece que es seguro es la incertidumbre. Ajá. ¿Verdad? Es lo único que es seguro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero no podemos decir, mire, de repente aquí hay una luz en el camino que nos abre el horizonte. Hemos dejado de planificar. Mire, yo entré a trabajar cuando yo me gradué de economista al Consejo Superior de Planificación Económica ya un montón de tiempo atrás, que usted no había nacido, en 1965. El país tenía planes de desarrollo cada 5 años, tenía un plan de inversiones públicas, había un gobierno que funcionaba porque había profesionalismo en el gobierno, se respetaba la ley del servicio civil. Ahora no, ahora lo que tenemos son activistas políticos. Usted necesita una recomendación de un diputado que le diga que usted votó en las elecciones internas del partido para que usted pueda acceder a una posición. Entonces, así no se construye un país, tampoco se fortalecen las instituciones públicas con esa mirada. Entonces tenemos que dar otra mirada, una mirada mucho más fresca, más decantada, menos intolerante, más plural, más diversa. ¿Visualiza usted algunas personas que puedan ser los abanderados de ese proceso? Mire, yo creo que sí, yo digo que en Honduras las hay. Las hay y hay instituciones que pueden, digamos, impulsar eso. Claro, siempre usted va a encontrar aquí la permanente descalificación de todo, ¿verdad? Porque todo el mundo desconfía de todo y descalifican a medio mundo. Si usted sale con algo, ¿qué es detrás de qué anda? ¿A qué intereses responde? Esas son siempre las especulaciones y las conjeturas que normalmente hace. Pero creo que hay ciudadanos honestos, con credibilidad, que quieren a Honduras. Porque sobre todo creo que eso es el ingrediente principal, Alan, el querer a nuestra nación y anteponer el bien común a los intereses particulares o de grupo. Y eso es lo que está faltando definitivamente. Y por eso usted ve por qué fracasa el diálogo político, porque no es posible encontrar una solución al problema de la educación o la salud. Y nos vamos a otros problemas y se va a encontrar con la misma situación. Entonces como que debemos hacer como un alto en el camino, reflexionar y replantearnos todo lo que hemos venido haciendo con creatividad, innovación, con desprendimiento. Digo, ¿no somos capaces de curar heridas? Yo me pregunto. Verá, hay heridas, ¿no? Entiendo que hay heridas. Hay actuaciones equivocadas, hay actuaciones que no nos han permitido encontrar la reconciliación. Para este gobierno yo lo veo bastante difícil ya a estas alturas que pueda ser capaz de poder llegar a eso. Es que no lo ha demostrado en ningún momento. Entonces las cartas de presentación ya como que no le ayudan. Entonces el país requiere, y yo lo he venido insistiendo, de una transición que nos permita llegar a las próximas elecciones en un ambiente de normalidad y inestabilidad. Disminuir, como dice usted, la incertidumbre que nos cubre y de repente lograr a eso, porque las meras reformas electorales o la integración de esos organismos electorales no va a solucionar la crisis, ni nos va a volver a la normalidad ni a la estabilidad, porque eso es mucho más profundo que eso. Bueno, ya que lo menciona, pues me parece a mí muy oportuno el momento para poder hablarlo a profundidad, porque la clase política sí lo pone como que es el punto clave que le va a permitir al país cambiar. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos a la expectativa de una jornada que hemos tenido en la Empira de insurrección, jornadas que hemos tenido en las últimas semanas de insurrección. Bueno, le llaman ellos, estoy utilizando el término de ellos,
Porque cuando me voy al Google y le pongo insurrección, me aparece algo totalmente distinto a lo que vemos en la práctica acá en Honduras. Y solo lo menciono porque lo googleé. O sea, leí y puse ejemplos de insurrección y es otra cosa un poco más profunda. Sí. Más que agarrar un silbato y gritar. No, claro. O sea, es algo más profundo. Pero están con esas revueltas. Porque considera la oposición política más importante en el país que la clave es tener un representante, tener miembros en esos organismos, tanto en el Consejo como en el Tribunal. Y que eso les va a permitir desde adentro poder evitar fraudes a futuro o a corto plazo, me refiero a un próximo proceso electoral. Pero me dice usted que eso no es como lo más importante. Mire, yo creo que es una parte de, ¿verdad? Es decir, mire, yo lo que cuestiono ese esquema es que casi es exactamente lo mismo que hemos tenido, ¿verdad? Con la tradicionalismo. Tradicionalismo. El tradicionalismo. Lo que hacía el bipartidismo. Sí, lo único que ahora tenemos otro partido que va a estar en el si es que así se logra, ¿verdad? Yo todavía... ¿Usted tiene sus reservas? Yo tengo mis reservas que han entrado en un juego, yo diría bastante peligroso, de que eso al final camine y que las cosas queden igual, ¿verdad? Suena bastante fuerte esa posibilidad, ¿verdad? Sí, porque, mire, yo no avisoro, digamos, que se pongan de acuerdo totalmente. Claro, al final a lo mejor sí, pero yo creo que las reformas electorales tienen que ser mucho más que eso. Hay temas que creo que son más fundamentales que eso. Yo hubiera deseado, pero ya eso ya no es así, de que el tribunal o el Consejo Electoral, que se llama, o este nuevo organismo, fueran organismos independientes. Independientes, digo, no quiere decir que las personas que puedan estar ahí puedan tener un partido político o una inclinación política, sino que no reciban las directrices desde los partidos políticos. Pero eso ya no es posible, ya el camino está trazado, ya sabemos para dónde van. Entonces ahora lo que queda es si efectivamente las reformas electorales que se van a aprobar van a introducir elementos sustantivos de cambio de las reglas del juego electoral del país, de tal manera que nos podamos enrumbar en un sentido diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Y eso es lo que para mí no está claro tampoco. Y eso, claro, la clase política, lo que como usted lo llama, la clase política, entre comillas le pongo yo, claro, eso es su sobrevivencia, ¿verdad? Porque cuando usted se aferra también, entonces se aferra a sus posiciones. Y el problema es que no es una persona, es un sistema. Ese sistema tradicionalista de la política hondureña, se aferran a eso porque de esa manera se mantienen. Lo ideal para mí sería una renovación completa de esos partidos políticos. Y digo todos, no estoy diciendo uno o dos, no, todos. Porque para mí, con esa clase política que tenemos, yo sinceramente, Alan y televidentes, no le auguro un buen futuro para Honduras. Ya demostraron lo que eran, ya demostraron lo que fueron capaces de hacer y no hacer. Si no tenemos el resultado del país que tenemos, o sea, ¿qué más evidencia de eso? Entonces no es posible que continuemos en el mismo tren con los mismos conductores. Nos van a llevar realmente al mismo lugar, exactamente donde hemos estado aquí por tantos años. Yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, es el único vehículo, los partidos políticos, la democracia, el voto, es el único vehículo que yo veo que en el mundo entero, en la historia reciente, y quizás una historia un poco más prolongada, que ha generado cambios, que ha sido factor de cambio. Es decir, uno ve el caso de México. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para un cambio relativo? Porque me pongo a monitorear cómo la está pasando hoy por hoy López Obrador, entonces monitoreo y bueno, veo que tiene dificultades. Sí. Hoy un gran escándalo porque le renunció un ministro y le dijo tantas cosas que me quedé impactado yo con todo lo que le dijo. O sea, y no pueden argumentar nada más que discrepancia. No comparte con él una serie de cosas que me parece a mí que tiene argumentos. Pero ¿cuánto pasó de esa etapa? Sí. Acá está entronizado un sistema, pero que no está más fuerte que nunca. No, y sobre todo, Alan, creo que es un punto importante. Yo coincido con usted de que los partidos políticos son base importante de la democracia, aunque no la única.
¿verdad? Porque si usted pone el ejemplo de México, el AMLO, aún con todos los resultados diferentes que uno pueda tener ahora de AMLO, sí, fue un movimiento ciudadano que estuvo alrededor de él también, aparte, sí, de los partidos políticos, un movimiento amplio ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que queda si fuera así? Entonces, eso queda que nosotros los ciudadanos recobremos nuestro espacio público, de tal manera que con nuestro voto, que es poder, para mí el voto es poder, podamos cambiar las cosas y no seguir votando por la misma gente. Eso parece fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo. Ya hemos recorrido tantos años en esto, Alan, de querer cambiar estas cosas. Cuando yo entré a la democracia cristiana en 1972, esa era una de nuestras aspiraciones, cambiar la sociedad, el hecho de que romper el bipartidismo para que el pueblo pudiera tener la decisión. Hablábamos del poder político, al poder popular, al poder popular por el poder político. Entonces, ahí hay un montón de cosas que están presentes, pero digo, ¿estamos los ciudadanos listos para cambiar las cosas con nuestro voto? Siempre y cuando también establezcamos reglas claras, reglas limpias y confiables. La diferencia de México con aquí, la diferencia de El Salvador con acá, es de que en esos dos países han tenido la institucionalidad de la arquitectura electoral que ha garantizado totalmente la confiabilidad y la libertad en las elecciones. Eso ha sido la diferencia fundamental. Que hayan habido cambios de política, bueno, sí, AMLO, Bukele en El Salvador, es decir, han sido algunos cambios, ¿verdad?, desde el punto de vista de liderazgo, pero ha sido posible gracias a que han habido un sistema electoral que ha funcionado, que ha sido neutral y que ha garantizado ese proceso. Si eso pudiéramos lograrlo, quizás entonces pudiéramos tener otro resultado, ¿verdad? Pero al menos hasta lo que yo veo, hasta este momento, yo no le puedo asegurar ni echaría, digamos, mis manos al fuego por eso que está pasando actualmente en el país. Lo que yo siento es que esta clase política y el sistema le tiene un temor terrible a que haya una expresión genuina del pueblo en las urnas. Sí. Hace mucho tiempo, mire, bueno, usted tiene mejor conocimiento que yo sobre ese particular. Basta con que veamos los últimos procesos para tratar de poner el ejemplo acá en la plática. Pero bueno, usted conoce toda la historia política de Honduras y acá los resultados nunca son confiables. No acá toda la vida cuestiona la contraparte, cuestiona el otro partido, ahora cuestionan dos partidos los resultados. Yo creo que eso es vergonzoso para un país, que no se acepte. Mire, es vergonzoso que se cuestione a diputados, es vergonzoso que se cuestione a alcaldes, es vergonzoso que no se cree en nada acá de procesos democráticos, que no se perciba que es el pueblo, que se aproxime el pueblo a elegir una autoridad, hombre. No, y mire, y el tema de la corrupción en la política es tremendo. O sea, es decir, por eso le digo yo, digamos, ¿cómo vamos a poder nosotros pensar que esos mismos políticos van a seguir gobernando el país si perdieron el derecho de gobernar por su incapacidad, por su mediocridad, por su corrupción? Han sido señalados, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno puede esperar, digo yo, de eso? Entonces, la renovación del país pasa necesariamente también por la renovación plena de la clase política. Pero yo no puedo creer que en el Partido Nacional no haya nacionalistas honestos, ¿verdad? Sí, pero ha habido una sucesión generacional. Bueno, sí. La ha habido, pero vea que bajo ese espíritu suyo, pero nos ha ido peor con esto. Mire, de la época suya, era un perfil de bipartidismo y era un perfil de política en general. O sea, tenían sus defectos, y muchos defectos. Indudablemente. Pero después vienen los 90s, los Callejas, etcétera, para citar referentes de la época. Y después viene el 2000. Y después caemos a esto. Yo creo que ese cambio sí se ha venido dando, pero para mal. Yo creo que no se ha parado, porque, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional hubo un asalto generacional, hubo un asalto de personajes. Quitaron el tradicionalismo, que generaba por lo menos estabilidad, creo. O sea, había posibilidad de acuerdos con ellos. No les gustaba la inestabilidad
y se ponían de acuerdo con los liberales de siempre y generaban algún grado de estabilidad política, siempre corrupción, siempre un montón de cosas, pero había estabilidad en el país, no había sobresaltos. Pero después, bueno, viene otra generación de políticos y ahora estamos enfrentando a otra nueva generación de políticos que es lo peor de toda la historia. Sí. Hoy enfrentamos a una generación de políticos ambiciosos, que no se conforman con una casa que quieren 10, que no se conforman con un carro que quieren 10, que no se conforman con un departamento, quieren una torre para ellos. Sí. O sea, esa es la clase política que hoy tenemos, que es la nueva, los jóvenes que hoy están incursionando. Sí, es que la conclusión de eso es que rostros nuevos no significa cambio, ¿verdad? Sí. Eso es muy claro para mí. Yo escucho a algunos de estos dirigentes nuevos y yo lo que siento ahí es que no tienen ningún contenido, ¿verdad? Sí. No me dicen nada, no tienen nada en que creer, porque yo creo que en la política uno tiene que creer en algo, uno tiene que creer en un proyecto político y luchar por ese proyecto político, hasta donde es posible luchar. Entonces yo creo que ese tiene que ser el norte. El gran problema de acá es que los partidos políticos, bueno, no tienen ideología, para mí, no tienen ideología, no tienen un proyecto político tampoco. Entonces, claro, cuando van a gobernar tampoco tienen un proyecto de país, porque tampoco lo han construido. Mire, ¿qué ha pasado con el plan de nación, la visión y plan de país? Bueno, ahí está, se aprobó, pero no lo hemos ejecutado. Pero no es negocio. Claro, por eso le digo, entonces, porque la política se convirtió en un negocio, un buen negocio, en el cual usted no arriesga mucho y gana mucho. Entonces, ¿qué mejor negocio que eso? Y además no le cuesta a usted, nos cuesta a nosotros, los ciudadanos, le cuesta al país. O sea, entonces yo digo que ha llegado el momento de decir basta ya, como dijo la conferencia episcopal, basta ya. Sí. Yo creo, pero ese basta ya está en manos de nosotros, más que nadie. Nosotros somos los que tenemos que cambiar eso y decirle no, estos señores no, tienen que venir otra gente, que creo que las hay en Honduras, de los distintos partidos políticos, porque yo creo en la pluralidad y creo sinceramente que la salida de Honduras no está en manos de uno solo, sino que es en la pluralidad de pensamientos, en la pluralidad de acciones, es que el país va a poder salir adelante. Y dejemos ese pasado ya. Estos viejos o los nuevos que están en este momento pertenecen al pasado, no pertenecen al futuro, no son el futuro de Honduras. Y se lo digo yo porque lo he meditado una y otra vez respecto a eso, y me doy cuenta de que hasta ahí llegaron, ya no pueden ofrecer nada más porque no han sido capaces de transformar a la nación en ningún sentido. Y se me quedaba otro agravante del deterioro que ha generado esta clase política, que yo me identifico mucho con usted en cuestionarla, aunque la vida me coloca hoy como político, la vida me coloca hoy en un escenario político al cual no le tengo temor, temor porque, como le digo, yo sí pienso en futuro. Y se lo digo con mucha propiedad. Claro. Y como dice usted, hay varios que pensamos en futuro, que no pensamos, porque yo acá trabajo, o sea, yo no estoy pensando que a través de la vida política es que se me va a resolver la vida, ¿no? Yo tengo que trabajar acá. Este es mi trabajo esencial, fundamental, que lo hago también con mucho compromiso. Pero en ese marco, mira el deterioro que han generado. Ya no solo les bastó generar un deterioro en el caso particular de los gobiernos, o sea, me refiero a los ejecutivos, sino que hoy por hoy la descomposición es tal como un cáncer que se ha ampliado a todo el resto de la institucionalidad, me refiero a Corte Suprema de Justicia, se ha ampliado al Ministerio Público, se ha ampliado a la Policía, se ha ampliado a las Fuerzas Armadas, se ha ampliado incluso a la propia cooperación internacional, que me parece grave que la cooperación internacional, por no decir países amigos, entre comillas, vean semejante escenario en el país y se queden callados solo por aspectos meramente ideológicos. Y que tengamos que soportar una realidad que hoy tenemos en Honduras por aspectos meramente ideológicos o de geopolítica. Eso me parece una grosería para nosotros como hondureños. No, mira, usted lo que ha planteado es una gran realidad. Yo digo que la política tiene que tener principios y tiene que tener ética. Yo no concibo la política sin la ética. Y la política tiene que ser al servicio de la gente, al servicio del pueblo, no lo contrario. Y coincido en que la contaminación
ha permeado en todos los sectores. Y en cuanto a la comunidad internacional y los gobiernos amigos, como usted lo señala, el gran problema de ellos es que siempre cuando usted les plantea todas estas cosas, es que dice, bueno, sí, pero son ustedes los que tienen que cambiar las cosas. Pero para lo malo sí. Bueno, claro, sí. Para lo malo sí somos nosotros. Claro, sí. Bueno, en definitiva, Alan, yo he llegado a una conclusión que creo que usted también y los televidentes, creo que no necesita tampoco uno ser muy inteligente para eso, que el destino de la nación está en nuestras manos, no está en las manos de ellos. Eso es lo que yo he llegado a la conclusión. ¿Que va a estar en las manos de la Embajada de Estados Unidos? No. Ellos tienen sus propios intereses y actúan en función de sus propios intereses, con el doble rasero, como usted lo señala, ¿verdad? Lo que es malo en Venezuela es bueno aquí, lo que es malo en Nicaragua es bueno aquí, ¿verdad? Entonces, aquí no hay violaciones a los derechos humanos, allá sí, allá hay violencia, allá hay represión, allá hay que apoyar a la oposición. Allá hay hambre y acá no. Sí, ¿verdad? Entonces, ese es un doble discurso, un doble rasero, que evidentemente está ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, al final yo creo que a veces que he tenido oportunidad de intercambiar estos dos puntos de vista con alguna de la gente de la comunidad internacional, creo que es nuestra responsabilidad al final, es nuestro país. Es decir, nosotros somos los únicos que al final seríamos capaces de cambiarlo. Esto parece difícil, pero yo digo que está en nuestras manos y creo que hay hondureños y hondureñas que piensan igual que nosotros y que desean que Honduras camine un nuevo camino. Yo creo que ahí es donde tenemos que juntarnos, ahí es donde tenemos que coincidir, ahí es donde tenemos que hacer una coalición para desplazar a esos corruptos con incapacidad que nos han venido no gobernando, desgobernando, ¿verdad? Es decir, no, Honduras no se merece. Yo así creo, aunque muchos dicen que sí, pero yo digo que no, todavía me resisto a creer que no nos merecemos eso. Honduras se merece un destino mejor, sobre todo para las nuevas generaciones. Ya uno de alguna manera va de salida, pero hay una gran cantidad de jóvenes que aspiran a un país diferente, un país que tengan oportunidades, que puedan imaginar un futuro mejor. Entonces, yo digo que ha llegado el momento de hacer ese alto, no ver para atrás, sino que para adelante. Pero con esos mismos actores del pasado, no, sino que tienen que ser nuevos actores, y aun cuando puedan ser del pasado, pero que con una renovación y con una aceptación también de nuestros errores, Alan. Okay. ¿Verdad? Porque no estamos exentos, y así lo digo en mi caso también, de errores y equivocaciones, y debemos aceptarlos con toda valentía, ¿verdad? Aceptar los errores y establecer un punto de partida para la nación. Yo creo que la nación es más importante que nosotros, y ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Y si me lo permite, en aras del equilibrio, sí, que creo que debemos también plantearlo, colocarlo sobre la mesa. Bueno, si los gobiernos y la clase política, si estos que han estado en el poder son los que tienen el resultado como tal, como país, pero también hay una contraparte que tiene una enorme responsabilidad y que también representan retroceso, y que también representan complicidad, y que también representan, yo digo yo de manera perversa, una contraparte. Porque una contraparte no solo se trata de ser visceral para luego negociar y tener un beneficio. Sí. No solo se trata de ser contraparte, llámese empresariado, llámese sociedad civil, llámese sindicatos, llámese centrales obreras. No se trata de ser contraparte para arrimar a un gobierno que está podrido o una clase política que está podrida para que yo pueda beneficiarme y ayudarles a tener calma acá en el país. Yo creo que esa contraparte también está podrida y que esa contraparte también amerita un cambio no solo generacional, un cambio de mentalidad. Ya vemos muestras o signos de empresarios en otros sectores del país que no son los capitalinos, que están de forma muy independiente manifestándose. Creo yo que la pudrición, para que me entienda la gente, lo sucio de todos estos sectores está empezando a sentir un efecto de cambio. No, yo por eso le digo, yo veo que y por eso no pierdo la esperanza de que va a haber un despertar
que va a haber, digo yo, finalmente una primavera hondureña. Que sí, ¿verdad? Que nos permita realmente encontrar eso. Empresarios que resienten todo esto que está pasando, que ellos mismos reconocen que el esquema ya no está funcionando en términos de crecimiento, en términos de generación de empleo, en términos de generación de inversiones. Entonces necesitamos una visión diferente. Y yo creo que ahí, en la costa norte, creo que una parte importante del empresariado de la costa norte ya tiene otra visión. Siempre la ha tenido. Tal vez porque no ha estado tan cerca del estamento político y eso les permite quizás un poco más de independencia. Pero también acá hay también gente que igualmente piensa de la misma manera. Entonces yo digo, hay sectores académicos, sociales, también medios de comunicación que de alguna manera u otra mantienen, digamos, siempre los canales abiertos para escuchar otro pensamiento. ¿Verdad? Porque también eso es lo que hace falta, otro pensamiento. Y que también coincido con usted de que la renovación política pasa por todos los partidos políticos, no solamente por el partido de gobierno, sino que también por los partidos de oposición. O sea, no es que eso solo va de un lado, no, tiene que ser de diferente. Es general. Es general, ¿no? Porque igualmente, ¿cómo va a creer usted de que, digo, una gran crítica es que desde la oposición usted no haya podido aglutinar toda esa oposición de una manera diferente? ¿Por qué no se ha hecho? Es inconcebible. Es inconcebible, sí, ¿verdad? Es imperdonable si usted quiere. Y entonces sabiendo de que esa convergencia de todos los partidos de oposición y todas las personas, independientemente de las diferencias personales, porque a veces son diferencias personales más que ideológicas, o de liderazgos, o de protagonismos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos dejar esas cosas y ponerlo sobre la mesa y decir, este es el país que queremos, trabajemos por él? Yo creo que ese paso todavía no lo estamos haciendo, que implica madurez política, ¿verdad? Madurez política. Y que el país requiere también esa madurez política y seriedad en el tratamiento de los asuntos públicos de la nación. Y esa falta de seriedad es la que tampoco existe, ¿verdad? Muy bien, y no quiero dejar por fuera también una responsabilidad expresa del ciudadano que por la decepción quizás lógica que tiene de todos estos sectores que hemos mencionado y que hemos evaluado en esta plática, pues se llama al silencio y se hace al margen de cualquier responsabilidad, de cualquier opinión, de cualquier criterio y mucho menos de una participación política porque está decepcionado de la clase política. Ese es su argumento primordial. El nivel de abstencionismo en Honduras es grave, anda arriba del 45%, entre 45 y 49%, que es gravísimo. Ponen un presidente con el nivel de abstencionismo que tenemos acá en el país. Pero ahora que nos ven, el ciudadano que no se mete en nada, el ciudadano que solo observa, pero que le toca aguantar igual los efectos de estas crisis, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Qué mensaje tiene para ellos? No, yo creo que ese punto me parece medular en una democracia, el papel de los ciudadanos. Y ese papel tiene que ser, cuando yo digo recobrar el espacio público, significa que nosotros debemos tomar un papel proactivo. Y si no queremos manifestarnos en la calle o estar en parte de una plataforma o un movimiento ciudadano, votemos conscientemente. Votemos por opciones reales para el país, sabiendo, digamos, que hay personas con valor, hombres y mujeres que pueden ser la diferencia en Honduras. Y también la renovación dentro de los propios partidos políticos. En la gente está. Ahora, si la gente no quiere ver eso, vamos a tener el mismo país que estamos teniendo ahora. Y el tiempo pasa y nos vamos quedando rezagados cada vez más. Yo creo que ya no podemos permitirnos eso. O sea, Honduras necesita un cambio. O sea, tenemos que construir el futuro, el desarrollo de Honduras. Y eso ha estado ausente en todo eso. Usted escucha, en ninguna discusión en el país se habla del desarrollo de Honduras. ¿Cuál va a ser el desarrollo? ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo que Honduras tiene? Usted no las escucha, Alan. ¿Por qué? Porque eso no está en la agenda de la clase política hondureña. Es decir, son muy buenos para la política y son buenos para ganar elecciones, pero han demostrado que ser pésimos estadistas.
Y administradores, y administradores del Estado, gestores del Estado. Entonces yo digo a los ciudadanos que me escuchan, primero, no debemos perder la esperanza. Yo digo, en el país de la desesperanza, siempre lo repito, debemos mantener la esperanza, el optimismo de que hay posibilidades para Honduras, que Honduras se merece un futuro mejor, y que gran parte de ese futuro también está en nuestras manos construirlo, desde los diferentes espacios en que estemos. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo y vamos a encontrar que de repente hay muchas coincidencias que nos permiten trazar el nuevo camino para la nación. Usted mencionaba el tema de la iglesia. Sí. Y algunos señalamientos que hasta ahora están haciendo, después de mucho tiempo. Sí. Tengo que hacer la salvedad. Pero el papel de la iglesia. Y luego quiero escuchar su comentario sobre el papel de las Fuerzas Armadas, que también está siendo muy cuestionado hoy por hoy, en el acomodo que están teniendo las Fuerzas Armadas con todas estas cosas y que están siendo arrastrados, no desde ahora, desde hace un buen tiempo por la clase política. Bueno, yo creo que el papel de la Iglesia Católica voy a hablar, sí, más que cualquier otra, yo creo que han ido con lentitud, pero de alguna manera recuperando el compromiso que como cristianos debemos tener frente a lo que pasa en la nación. O sea, yo creo que el mensaje de los obispos refleja de que había un pastor luterano, Bonhoeffer, que yo siempre lo cito, que murió en los campos de exterminio nazi, y su crítica principal era contra las iglesias, que él decía: callar es actuar, y no hablar es hablar. Y creo que al menos eso, creo que la iglesia nos ha llamado a una reflexión que me parece importante, aun cuando hacia atrás vemos, como decía usted, silencios cómplices o no tan callados, ¿verdad?, sino que abiertos frente a eso. Hay que recordar que la iglesia en los años 60 y en los años 70 fue un promotor del desarrollo del país, la Iglesia Católica, quizás de grandes consecuencias, pero que fue truncada con la masacre de los Horcones en Olancho, ¿verdad? O sea, no debemos olvidar eso de parte del papel de la iglesia. Con los militares, bueno, desafortunadamente empezaron a coquetear con ellos nuevamente. Estaban en la caja del olvido y los revivieron. Y entonces se han convertido ahora en uno de los actores principales del actual régimen. ¿Por qué? Porque son de los grandes beneficiarios del régimen. ¿No es cierto? La policía y los militares son los grandes beneficiarios del régimen. Tasa de seguridad, incremento del presupuesto, equipamiento y no sé qué cosas más, como teníamos allá cuando teníamos gobiernos militares, ¿verdad? Pero debo decir que en aquel entonces al menos los militares impulsaron un reformismo militar, se preocuparon por el desarrollo del país, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Hay que hacer esa diferencia fundamental, pero estos no tienen ni siquiera eso, ni siquiera tienen un proyecto político de las Fuerzas Armadas, sino que es sencillamente el status quo que los beneficia. Pero a más de eso, yo no puedo esperar nada diferente de los militares. Sus actuaciones lo dicen todo, pues yo creo que ya uno no puede hacer. Es decir, que ellos cumplan con la disposición constitucional de respetar la Constitución. Bueno, ¿y qué pasó? ¿A dónde estaban? ¿Verdad? Es decir, ¿qué se hicieron? ¿Verdad? Entonces es muy fácil reprimir a la gente en la calle, pero no asumir el papel que constitucionalmente tienen y la responsabilidad que tienen frente a la nación. Ese es el cuestionamiento que nosotros como ciudadanos debemos hacerlos a ellos, porque somos nosotros los que los mantenemos a ellos con nuestros impuestos y con lo que pagamos. Entonces debe ser un ejército para mí civilista, pero civilista no politizado. Creo que solamente en el periodo del doctor Reina, cuando se eliminó el servicio militar obligatorio
y se cambió la Constitución para que dependieran, digamos, del presidente de la República, fue un paso importante y los militares asumieron un papel que es el que deben de asumir, de respetar hacer que se respete la Constitución y la civilidad en Honduras. Y eso no lo estamos viendo. Y no veo que hay ningún cambio en el horizonte. Puede ser que hacia adentro se dicen muchas cosas, que hay diferencias al interior de las Fuerzas Armadas, puede ser. Pero yo no puedo asegurar de que eso es así. Pero creo que el país va a cambiar sin ellos o con ellos. Esa es mi conclusión, ¿verdad? O sea, pienso que no son tan fundamentales al final en cuanto a decisión, solo nada más por tener el poder de las armas. Muy bien, pues vamos a cerrar acá el programa. Ábrame la toma despacio ahí, mi compañero Carlos. Abra la toma acá en vivo para poder despedirme esta noche de un distinguido amigo, caballero y analista, don Efraín Díaz Arriaga. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias Alan, gracias a los televidentes que han tenido la oportunidad de vernos. Ojalá que podamos contribuir un poquito para ver si podemos lograr esa primavera para Honduras. Don Efraín Díaz Arriaga, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre de Carlos hoy, Carlos, ¿tu apellido? Carlos Martínez, es el encargado hoy de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Desde el 8 de junio, el gobierno de Honduras desembolsará 3.500 millones de lempiras para el pago del 14º mes de salario, correspondiente en junio de 2019 a 236.187 empleados públicos a nivel nacional. Organismos de seguridad como Fusina incrementarán medidas de prevención en mercados, centros comerciales y zonas industriales en todo el país para proteger a la población en estas fechas de pago. Tengamos todos un 14º seguro. Gobierno de la República.
El Congreso Móvil se desarrollará por 10ª vez consecutiva en la ciudad de Gracias, departamento del Empira, el próximo 9 y 10 de julio para conmemorar el mes de la identidad nacional. Proyectos encaminados a mejorar la infraestructura de los centros educativos, temas de salud y mejoramiento de la red vial en la zona occidental son algunos beneficios del Congreso Móvil. Diferentes proyectos de ley, mociones en beneficio de las comunidades serán discutidas por diputados de los 18 departamentos del país. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Para aprovechar mejor su salario congelado por las deudas, ahora los maestros disponen de una solución. La clave es Consolidando, la nueva iniciativa del gobierno para aliviar la deuda que permitirá a los maestros tener mayor disponibilidad de su dinero. Si tu sueldo es menor a 2.000 lempiras por pagos de deudas, muy pronto visitaremos los centros educativos de tu comunidad para ayudarte a consolidarlas. Consolidando, juntos vamos caminando. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional.
Vea la hora del cooperativismo y la economía social en Honduras con Efraín Rodríguez. Todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.